En la mañana de hoy iniciaremos nuestra charla sobre migraña, dándole seguimiento a las clases, charlas, conferencias, conversatorios, como querramos llamarle, sobre dolor de cabeza, que es para este mes de agosto el tema que nos corresponde. Bueno, ahí están mis redes, por si acaso alguno quiere conectarse con ella. Estoy tratando de ser lo más activo tanto en YouTube como en TikTok, pero bueno, ya aquí nos estamos conectando a través de Facebook. Bueno, lo primero es hablar sobre las estructuras sensibles al dolor. Ya en las clases anteriores o en las charlas anteriores hemos visto que no todas las estructuras de nuestro cerebro son sensibles al dolor. Son más sensibles, para que la entendamos, las más periféricas, las que tienen más relación con los nervios craneales y cervicales, la que tiene relación con la piel y el tejido celular subcutáneo, pero las estructuras más profundas son menos sensibles al dolor. Bueno, para que por ejemplo, un tumor duela como tal, tiene que generar hipertensión intracraneal y expandirse y comprimir las estructuras periféricas de nuestro cerebro como tal. Bueno, estas son las estructuras, los vasos, las meninges, el periósteo, todas esas estructuras que son más periféricas, aunque los vasos también pueden ser digamos profundos, pero estas son las estructuras que son más sensibles al dolor como tal. Bueno, a manera de recordatorio, lo que es cefalea, lo que es dolor orofacial, lo que es dolor cervical, aquí estamos con una división que no es exacta, pero es una división que nos puede servir de utilidad. Bueno, desde el punto de vista de clasificación, para recordarle qué cosa es una cefalea aguda, subaguda y la crónica. Esta es una clasificación, pero vamos a hablar de la otra clasificación. La aguda es menos de 7 días, la subaguda es de 1 mes a 2 meses y la crónica es cuando es más de 2 meses. La crónica la podemos dividir en dos: la crónica diaria y la crónica recurrente o recurrente crónica, que ocurre por crisis, es decir, como la migraña. La migraña es una cefalea crónica recurrente, es decir, que va afectando, es decir, dando síntomas en manera de crisis. Entonces, esta es la clasificación. Hablamos en la clase pasada sobre las primarias, las secundarias y las neuropatías craneales dolorosas y ágiles faciales, y en la mañana de hoy vamos a hablar de la primaria y específicamente de la migraña. Es decir, hablaremos de la migraña, a qué se llama migraña, por qué se produce la migraña, qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando hay dolor de cabeza de tipo de migraña. Bueno, desde el punto de vista de frecuencia también la podemos hablar de que puede ser episódica cuando tú tienes una crisis o menos de 15 crisis al mes, pero estas episódicas pueden ser frecuentes cuando es más de 8 crisis al mes, o infrecuentes cuando es menos de 8 crisis al mes. Las crónicas son aquellos pacientes que tienen migraña ya 15, 20 veces al mes, es decir, más de 15 veces al mes es cefalea de tipo crónica, y es importante porque es una cefalea, es decir, un dolor de cabeza de tipo migrañoso o una migraña. Cuando se cronifica ya es mucho más difícil de resolver como tal. Bueno, existen muchos factores que tienen que ver con la cronificación, pero hay algunos que son de índole emocional, el estrés, los trastornos, digamos, del ánimo, como ansiedad, depresión, el sobrepeso, el trabajo. Todos estos son factores que hacen que se cronifique el dolor. Cronificar quiere decir un paciente que tiene 5 o 6 crisis al mes, y por estos factores y otros muchos que los vamos a ver a continuación, entonces el paciente pasa a tener 15, 20 veces, o lo peor, lo que vimos en la conferencia anterior, que tenga un dolor de cabeza diario, es decir, una cefalea crónica diaria. Bueno, desde el punto de vista general, podemos hablar que es mucho más frecuente en la mujer que en los hombres. Al principio del inicio de los dolores de cabeza del tipo de migraña, pueden estar como que parejos, digamos, en la adolescencia o en las etapas pre-pubertad pueden haber cierta similitud en cuanto a la frecuencia, pero ya después los factores estos biológicos, sobre todo al inicio, la menarquia, ya
se incrementa muchísimo la frecuencia del dolor de tipo de migraña en las mujeres. Y todo lo que tiene que ver con menstruación, embarazo, lactancia, menopausia, establece cambios importantes en la mujer que hace que sea mucho más frecuente en la mujer que en los hombres. Y otros factores que tienen que ver con la violencia, la doble jornada laboral, que desafortunadamente todavía somos víctimas de este tipo de situaciones que son sociales, ¿no? Entonces, miren, esta gráfica es de esta referencia bibliográfica, miren cómo crecen. Aquí a este nivel, digamos, los 10, 11 años, más o menos están parejos, pero ya después cuando empiezan los cambios de la pubertad, se incrementa significativamente y se hace 6, 7 veces más frecuente en la mujer que en los hombres como tal. Bueno, ¿cómo se clasifican? Ya, sí, cefalea primaria puede dividirse en tensional y migraña, y cefalea de tipo de migraña. Bueno, ¿cómo se clasifica? Bueno, la clasificación puede ser con aura o sin aura. ¿Qué cosa es el aura? Vamos a hablar del aura, pero habitualmente son manifestaciones que preceden al dolor de cabeza. Entonces, las que son con aura pueden ser con auras típicas o con auras del tronco o aura hemipléjica o aura retiniana. Y después yo le voy a hablar de algunas auras que yo he tenido la posibilidad de ver en mi experiencia personal como tal. Bueno, digamos que estas son las etapas de una migraña. Aquí es de una migraña con aura para que lo podamos entender con más facilidad. Y este es el ataque del dolor de cabeza, que puede ser entre 4 a 72 horas. Afortunadamente casi siempre es menos de 72 horas. Pero bueno, hay un aura que ocurre previo al dolor de cabeza, aunque pueden haber auras que estén, digamos, junto con el dolor de cabeza, simultaneando el dolor de cabeza. Pero esta aura es previa al dolor, e incluso antes del aura pueden existir manifestaciones de malestar, sensación de embotamiento, lentitud, trastornos del sueño, algo que le dice al paciente que va a tener una crisis de migraña. Y por último, puede ocurrir algo que se llama, es decir, estas etapas iniciales se llaman pródromo, y la otra etapa que es, digamos, la secuela de las migrañas se llama pódromo, y es manifestaciones que el paciente queda decaído, con malestar en general. A veces puede quedar un poco de náusea. Por lo tanto, si analizamos días previos, el aura, el dolor, y días post, es decir, después del ataque o de la crisis de migraña, un paciente con migraña con aura puede pasar una semana entre el pródromo y los síntomas post migraña, con manifestaciones ya sean dolorosas por el ataque de migraña o manifestaciones en sentido general de malestar general como tal. Bueno, entonces, como les dije, la clasificación episódica frecuente, episódica no frecuente, con alta frecuencia, las crónicas, CDM quiere decir crisis, días, mes. Es decir, cuántos días, es decir, una crisis que dure 3 días se cuenta como 3 crisis, ¿no? Es decir, porque es crisis, días, mes, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta que tenemos que prevenir la frecuencia, porque si se cronifica es mucho más difícil de, digamos, de mejorar al paciente, y todo nuestro tratamiento, ya sea tratamiento abortivo o ya sea el tratamiento para evitar el dolor de cabeza, radica en esto, que evitar la cronificación, disminuir la cantidad de crisis que tiene el paciente, disminuir la intensidad de estas crisis como tal. Bueno, cuando hablamos entonces del aura, esta es la clasificación, ya vimos la clasificación del aura como tal, que hay hemipléjica, que hay basilar. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Cómo yo puedo decir que un paciente tiene una migraña sin aura? Bueno, migraña sin aura, estos son criterios que uno tiene que tener en consideración, porque a veces nos llega un paciente con un solo dolor o 2 crisis de dolor, y entonces nosotros no podemos establecer el diagnóstico total, sino un diagnóstico subjetivo, probable, posible, de migraña con aura. Bueno, 5 crisis que tenga el paciente, que la duración, ya hablamos de la duración, sea
de 4 a 72 horas, pero que sea habitualmente puede ser unilateral. Recalco en lo unilateral, al principio de los dolores puede ser bilateral, incluso bifrontal, y sobre todo en los niños o en los adolescentes, que sea pulsátil, es decir, que tenga como el corazón dentro de la cabeza, de moderada a severa intensidad. La mayoría de las personas los invalida el dolor de cabeza como tal, que empeore con la actividad física habitual, es decir, que son pacientes que si van a hacer algún tipo de esfuerzo el dolor se incrementa, y que puede estar asociado al menos a algunos de estos síntomas como náusea, vómito, molestia a la luz, molestia a los ruidos. Es decir, a manera de resumen, 5 crisis que tengan una duración de horas o días, que sea unilateral, pulsátil, de severa intensidad, que empeora con la actividad física, molestia a la luz, molestia a los ruidos, náusea, vómito, y no necesariamente tiene que tener todos los elementos, pero sí tiene que tener al menos 5 crisis como tal. Entonces, ya en la que es con aura, esta es sin aura, la anterior es sin aura, y la que es con aura ya tiene que estar este cuadro clínico que ya vimos que es con dolor de cabeza unilateral, pulsátil, molestia a la luz, molestia a los ruidos, se asocia a síntomas que son reversibles. Síntomas que habitualmente son síntomas previos, en los cuales puede existir manifestaciones visuales, focos, iluminación, un espectro de fortificación que se puede ver como si hubiera humo en la calle, unos aros luminosos que puede ver en la periferia. Esas son las manifestaciones visuales que son las más frecuentes. Los sensitivos pueden ser trastornos sensitivos de un hemicuerpo. Motores pueden ser defecto motor, puede haber hemiplegia, hay una migraña con aura que es una migraña hemipléjica, puede haber manifestaciones de tallo cerebral o de tronco como mareo, vértigo, incluso pueden haber retinianos como escotoma central, es decir, pérdida de la visión central. Pero este último lo voy a dejar para lo último porque es un aura que es digamos, muy impactante para los médicos que vemos pacientes con migraña, y que es el arresto del lenguaje o la dificultad para hablar y escribir. Hay pacientes que hemos tenido que tienen dificultad para hablar, para escribir, como si fuera una enfermedad cerebrovascular, como si le estuviera dando, como dicen aquí, un derrame, ¿no? Entonces tienen dificultad para hablar, para escribir, dura aproximadamente minutos, menos de 60 minutos, y entonces el paciente después inicia un dolor de cabeza de severa intensidad. Los pacientes que yo he tenido con este tipo de migraña, me recuerdo el nombre, el apellido, dónde viven, porque son pacientes que en realidad marcan, digamos, desde el punto de vista emocional a un paciente, a un médico, a los familiares, a todo el mundo, porque habitualmente son personas jóvenes que les suceden este tipo de migrañas con aura. No es lo mismo un aura visual, digamos, luminosa, que una aura de arresto del lenguaje, que no puede hablar, no puede escribir en una persona joven, ¿no? Entonces, este es los criterios de migraña con aura, y la migraña con aura requiere de 2 crisis con estas características como tal. Bueno, ¿por qué sucede la migraña? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Qué está relacionado con el dolor de cabeza? Bueno, está relacionado a un sistema que se llama trigémino vascular. Y no es que sea la migraña una neuralgia del trigémino, sino es un sistema trigémino vascular, es aquel sistema del trigémino que va a inervar las meninges y los vasos de las meninges, como aquí señalamos, ¿no? Entonces, sobre todo, las fibras proceden de la rama oftálmica y de la rama maxilar del trigémino, y son fibras que tienen que ver con la sensibilidad, pero esto no es neuralgia del trigémino. También hay, digamos, centros que tienen que ver con el desarrollo de la migraña como tal a nivel del hipotálamo, y existe algo, sobre todo en la migraña con aura, que se llama depresión cortical propagada, que es, por ejemplo, en los pacientes que tienen migrañas con aura, voy a tomar el cerebro, migrañas con aura con manifestaciones visuales, aquí a este nivel está la representación de la corteza visual, digamos que comienza acá a este nivel, en la parte más posterior de nuestra corteza cerebral, en la parte más occipital, comienza a haber un cuadro de despolarización, por llamarlo de alguna manera,
que va migrando hacia las partes más anteriores. Y entonces en las partes posteriores es donde están la corteza visual, y por eso son las manifestaciones visuales de aura visual. Y una vez que va caminando, progresando, migrando hacia las partes más anteriores, van desapareciendo las manifestaciones visuales. Como vimos anteriormente, son manifestaciones visuales que duran aproximadamente una hora o menos de una hora, y entonces cuando llega ya a las regiones anteriores ya se va estableciendo como tal el dolor de cabeza. Es decir, esto es un proceso que va ocurriendo en el transcurso de minutos, y eso se llama depresión cortical propagada. Entonces es importante que aquí hay genes que tienen que ver con la calcitonina, porque hay medicamentos nuevos que tienen que ver con este gen como tal. Bueno, seguimos entonces, esto para darle, digamos, una pincelada a qué sucede en la fisiopatología. No estoy profundizando mucho porque este tipo de charla está diseñada más para pacientes que para médicos, aunque yo sé que en la audiencia hay algunos médicos escuchándome como tal. Bueno, iniciamos el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento son estos tres. Primero, disminuir la frecuencia de las crisis, reducir la intensidad de las crisis y evitar que se cronifique. El 3 tiene que ver mucho con el 1, pero cuando yo disminuyo la frecuencia, un paciente que tiene 7 crisis al mes, 7 crisis días mes, y de pronto por alguna manera, de alguna forma, con tratamiento médico, no médico, yo reduzco la cantidad de crisis que le da, o la frecuencia de las crisis que le da a un paciente a una al mes o a una cada 2 meses, estoy haciendo maravillas desde el punto de vista terapéutico. Y si la intensidad, los pacientes tienen una gran intensidad, tienen que ir a inyectarse siempre cada vez que tienen crisis, y yo les reduzco la intensidad a tener una crisis que sea tolerable y que se aborte esa crisis con un tratamiento por vía oral, estoy actuando muy bien desde el punto de vista terapéutico. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que se incremente el dolor de cabeza, que aumente la frecuencia del dolor de cabeza, que aumente la intensidad, por lo tanto que se cronifique el dolor de cabeza? Bueno, estos son factores de riesgo y estos son los alimentos. Por lo tanto, aquí en este listado de la izquierda, nosotros establecemos cuáles son estos factores, y en este puntico que está aquí, que ponemos los alimentos, estos son los alimentos que con mayor frecuencia podemos ver que aumentan la frecuencia del dolor de cabeza. Entonces, del dolor de cabeza en los pacientes migrañosos. Entonces, este señalamiento es para los modificables, es decir, todos los que tienen un asterisco se pueden modificar de una manera o de otra. Por ejemplo, empezamos con la obesidad, sedentarismo y el síndrome de apnea obstructiva del sueño, muy relacionado con la obesidad. Los trastornos del sueño de cualquier tipo, los trastornos psiquiátricos, pero sobre todo ansiedad, depresión, el abuso de medicamentos. Ya en la conferencia anterior vimos cómo el abuso de medicamentos es una causa frecuente de dolor de cabeza. Los alimentos, y no quiere decir que todos estos alimentos produzcan dolor de cabeza, sino tenemos que tener una relación directa entre el consumo del alimento y la aparición del dolor de cabeza. Nosotros hemos visto que en algunos países, en nuestro medio, en Nicaragua no se realiza, pero en algunos países se realizan, digamos, estudios para ver a qué alimento tú eres susceptible, ¿no? Entonces, te pueden decir, no puedes consumir grano, no puedes consumir garbanzo, no puedes comer chocolate. Entonces te hacen un listado de los alimentos de alto riesgo para uno, porque no todos son, digamos, desencadenantes de migrañas o de crisis migrañosas. Bueno, sexo femenino, los traumas craneales, los estilos de vida. Bueno, los estilos de vida tienen que ver mucho con el dormir, con el consumo de alcohol, con el sedentarismo como tal. Bueno, entonces, pero estos son los modificables, y aquí va a radicar nuestro tratamiento preventivo, porque si yo tengo que modificar algo del tratamiento, tengo que empezar por esto, porque esto no requiere de que yo consuma un fármaco. Si yo le digo a un paciente, mira, usted tiene una obesidad, usted tiene un sedentarismo, tiene que empezar a hacer ejercicio. Eso depende del paciente nada más. Hacer ejercicio, pasar cita con un dietista o con medicina interna para ver si tiene un trastorno metabólico, pero en realidad
Eso no es tomar un medicamento y es mucho más sano que tomar medicamentos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores entonces de riesgo que tienen que ver con el ejercicio? Hablando de ejercicio. La obesidad, por supuesto. El sedentarismo, que es todo lo contrario a realizar ejercicio. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, por supuesto. Se ve mucho más en obesos. Los trastornos del sueño, sobre todo el insomnio psicofisiológico, aquellas personas que tienen insomnio, dificultades para dormir. Algunos de los trastornos psiquiátricos, puse trastorno psiquiátrico, pero el trastorno psiquiátrico es muy amplio, ¿no? Voy a referirme aquí a la ansiedad y la depresión, más bien trastornos del ánimo y los cambios de estilo de vida. Todo esto tiene que ver con el ejercicio. Pero ¿qué pasa con el ejercicio? ¿El ejercicio mejora la migraña? Estoy haciendo referencia al ejercicio que uno realiza, no con dolor de cabeza. Si tienes dolor, si tienes una crisis de migraña, no puedes salir a correr, no puedes hacer ejercicio en un gimnasio. Por supuesto, es el ejercicio como tratamiento preventivo de las crisis de migraña. Y entonces aquí saltan 4 preguntas. La primera pregunta, ¿es eficaz el ejercicio? ¿Cuál de los ejercicios es más eficaz? Si fuese eficaz, ¿no? Todavía no puedo responder. ¿Es igual, menor o mayor la eficacia que los medicamentos establecidos preventivos de la migraña? ¿Y por qué? Si es eficaz, ¿por qué lo es? ¿No? Entonces, vamos a responder esa pregunta. Sí, es eficaz. ¿Y cuál de los ejercicios es más eficaz? Porque no es todos los ejercicios, es decir, hay un ejercicio que es el aeróbico, que es, digamos, caminar, trotar, hacer ejercicios, por ejemplo, en una caminadora, en una elíptica, que habitualmente le llaman en los gimnasios cardio, y ese es el ejercicio aeróbico. Ese ejercicio es eficaz, pero no es tan eficaz como el anaeróbico, y el anaeróbico es el ejercicio de fuerza, con pesa, con mancuerna, sentadilla, pechada. Por lo tanto, sí es eficaz el ejercicio. ¿Cuál de los ejercicios es más eficaz? Es el anaeróbico, es el ejercicio de fuerza. Y entonces, igual o menor o mayor de eficaz que los medicamentos, lo vamos a responder. Sí. Bueno, a ver, aquí es para explicarle lo de las pesas, el ejercicio con propio cuerpo. Y aquí, en esta publicación, hace un metaanálisis, es decir, un análisis de todas las publicaciones relacionadas que tienen que ver como preventivo, como tratamiento preventivo del ejercicio en la migraña, y llegan a la siguiente conclusión. Miren, de 21 ensayos clínicos, es decir, 21 ensayos clínicos agrupados, hubo 1.195 pacientes con migraña. El primer lugar es para el entrenamiento anaeróbico, es decir, el entrenamiento de fuerza, pechada, dominada, paralela, mancuerna, pesa, sentadilla. Y el segundo lugar para el entrenamiento aeróbico, pero de alta intensidad. Miren, esta gráfica que estamos viendo aquí en el 0 está el placebo. Todo lo que está a la izquierda significa crisis menos de cefalea, de crisis de migraña como tal. Por ejemplo, aquí el entrenamiento de fuerza, esta tabla está tomada de esta referencia bibliográfica. El entrenamiento de fuerza, el entrenamiento aeróbico, pero de alta intensidad. Aquí está el entrenamiento aeróbico más moderado, caminar. Y aquí está el topiramato como tal. Es decir, comparativamente es menor el beneficio que le da el topiramato que el ejercicio de fuerza como tal. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, por estos motivos. Lo primero es que hay un fortalecimiento y un reacondicionamiento muscular del cuello, de los hombros, de las extremidades superiores, y eso hace que mejore o disminuya o mejore la aferencia, la entrada de sensibilidad a nuestro cerebro, pero disminuye también la sensibilidad al dolor, porque el movimiento a nivel del sistema nervioso central produce inhibición de ciertas neuronas que tienen que ver con el dolor. El ejercicio también involucra a los sistemas opioide y endocannabinoide, que esto tiene que ver mucho con el cannabis como tal, pero que son receptores que uno tiene en nuestro cuerpo y que son receptores que tienen que ver mucho con el dolor. Y sobre todo porque al hacer ejercicio de fuerza salen a nuestro sistema
unas mioquinas, y estas mioquinas provocan en realidad mejoría del sueño, del estado de ánimo, de la concentración, de la atención, disminuyen la fatiga. Por lo tanto, es un ganar-ganar, es decir, el ejercicio de fuerza es un ganar-ganar como preventivo de la migraña como tal. Aquí quiero decir que es anaeróbico, ¿no? Aquí dice anaeróbico, es anaeróbico. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿qué hago entonces como preventivo? ¿Qué tratamiento? Ya hablamos del ejercicio, hablamos de la dieta, del cambio de estilo de vida, de disminuir el peso, de mejorar el estado de ánimo, de tratar de dormir mejor. Bueno, ¿cuál es el tratamiento preventivo ideal? Bueno, aquí tenemos medicamentos de primera línea y medicamentos de segunda línea. Aquí está el nombre genérico como tal de la molécula y no el nombre comercial. Bueno, Divalproe, el propanolol, el topiramato, el timolol, pero ya vimos que el ejercicio de fuerza es mejor que el topiramato como tal, ¿no? Entonces, el timolol, el metoprolol y el frovatriptan, que es un triptán que habitualmente se utiliza para abortivo de la crisis, pero que se utiliza en la migraña menstrual como tal. Bueno, de segunda línea, mitriptilina, atenolol. Aquí en Nicaragua tenemos el 80% de esos medicamentos. Existen otros medicamentos y nutriacépticos como tal, que sí, que hay cierta evidencia y que nosotros las podemos combinar con los anteriores. Es decir, no puedes combinar bien vitaminas, melatonina con cualquier propanolol, topiramato, se pueden combinar, nosotros lo hacemos en la consulta día a día, pero estos son los que están, digamos, que han tenido mayor evidencia, pero esta evidencia, vuelvo y repito, está por debajo de la evidencia del ejercicio como tal. Bueno, pero bueno, magnesio, coenzima Q, el ácido lipoico, las vitaminas, la carnitina. Bueno, yo utilizo mucho vitaminas y melatonina como práctica diaria como tal. Bueno, ¿cuáles son las razones? Estas son las razones. Hay una disminución de los receptores que tienen que ver con el dolor, sobre todo lo que tiene que ver con la disminución de la homocisteína, y eso a través del tratamiento con vitaminas como tal, sobre todo vitaminas del complejo B, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de migraña crónica. Ya el paciente no tiene 4 o 5 crisis al mes, ya este paciente tiene 5 días crisis mes. Es decir, el paciente pasa más de la mitad del mes con dolor de cabeza. Entonces vamos a hablar la migraña crónica. Bueno, ¿qué cosa es? Bueno, ya vimos, más de 15 días mes con dolor de cabeza. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, por supuesto. Es igual que en la migraña en sentido general. Los grisecitos son los hombres y los digamos verdecitos son las mujeres. Ya vemos que ya a partir de los 18 años es 4 o 5 veces más frecuente, y que se vuelve a poner parejito ya en los mayores de 60 años como tal. Bueno, ¿es muy frecuente esta migraña crónica? Sí, lo es frecuente. Desafortunadamente, cuando se combina con migrañas de tipo, la migraña con cefaleas de tipo tensionales, entonces hace que se haga mucho más frecuente, porque el paciente entonces tiene dificultades para conciliar el sueño, tiene dificultades entonces para iniciar ejercicio físico. Bueno, el tratamiento es el mismo, ¿no? Partimos de iniciar cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente, las comorbilidades, tratarla, evitar los factores desencadenantes, el tratamiento no farmacológico, que ya hablamos del ejercicio, de la dieta, y el tratamiento farmacológico como preventivo es muy similar. Ya aquí entran otros medicamentos como por ejemplo las toxinas, los anticuerpos monoclonales, que vamos a hablar de ellos, aunque muchos no están disponibles para todos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ellos. Y existen entonces para este tipo de pacientes, ya se aumenta entonces la intensidad incluso del tratamiento no farmacológico. Hablamos ya de técnicas de relajación, de la misma terapia cognitiva conductual para mejorar el dolor crónico, porque se comporta como un dolor crónico. Hablamos entonces de los masajes, acupuntura, del propio ejercicio, y ya hablamos entonces de la estimulación eléctrica, algunas estimulaciones sobre todo a nivel del vago, aquí a nivel del cuello, la rama oftálmica del quinto par, y algunos de los bloqueos de los nervios periféricos. Esto último yo lo hago con mucha frecuencia porque nos ayuda para digamos mejorar el dolor como tal aquí en la consulta, ¿no? Entonces existe otro término incluso peor que la cefalea crónica, porque se llama cefalea refractaria. Es aquella que ya
han pasado más de 3 meses y el paciente se han probado varios fármacos, más de 3 fármacos, y no ha tenido una reducción de las crisis, y este concepto de cefalea o de migraña refractaria es importante que lo tengamos en consideración. Bueno, ya sabemos, hay ya establecido que vamos a hacer en la fase aguda, como preventivo, y hay otras opciones que casi siempre terminan con esteroides, con bloqueo de los nervios como tal. Entonces, hay un acápite importante que quiero hacer, puntualizar, señalar, que es migraña y embarazo. ¿Qué voy a hacer? Es decir, ¿qué tratamiento voy a utilizar? ¿Cómo voy a resolver el problema de las pacientes que quieren salir embarazadas y que padecen de migraña y están tomando muchos medicamentos? Aquí les dejo, porque de este tema vamos a hablar en una de las últimas charlas, ¿no? Pero voy a referirme hoy solamente a los medicamentos que tienen diferentes categorías en el embarazo. Y hay medicamentos que no podemos usar. Y los medicamentos, yo voy a empezar por los que no podemos usar para que se quede grabado los que no podemos usar. En el embarazo no podemos usar nada que tenga ergotamina, es decir, nada que tenga, por ejemplo, migretil o abamigran, que tienen ergotamina, u otros componentes que tienen, es decir, otros medicamentos que son compuestos que tienen ergotamina. Nada que tenga ácido valproico, los inhibidores de la COX. Entonces, estos son medicamentos que debemos evitar. Ya después podemos utilizar, por ejemplo, en el acetaminofén en todos los momentos del embarazo, AINE en todos los momentos, excepto en el tercer trimestre, la metoclopramida, podemos hacer bloqueos de nervios con lidocaína, ¿de acuerdo? Es decir, estos son los que podemos usar sin problema, esto con mucho cuidado, y estos no los podemos usar, ¿de acuerdo? Es importante porque yo recientemente tuve una paciente que está embarazada, 20 semanas aproximadamente, bueno, y mi sugerencia fue que revisara este tipo de gráfica que ya la teníamos publicada, para que tuvieran en consideración qué se puede y qué no se puede utilizar, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuáles son los nuevos tratamientos? Bueno, para generar un poco de esperanza, hay tratamientos con antagonistas de algunos receptores, de algunas enzimas, inhibidores de enzimas, y hay los que tienen que ver con el PRG, es decir, y anticuerpos monoclonales. Es decir, ya hay anticuerpos monoclonales. En Nicaragua no hay, digamos, de manera muy abierta, pero sí han entrado algunos anticuerpos monoclonales para la migraña. Es decir, no está muy difundido, por decirlo de alguna manera, el producto, pero sí han entrado algunos anticuerpos monoclonales para ese tratamiento. Entonces, de los otros tratamientos, lo anterior se lo puse solamente para conocimiento. Bueno, existe la neuroestimulación, por favor. Existe la neuroestimulación, ahí se está estimulando una de las ramas del vago. También existe la estimulación del nervio trigémino, existen equipos para eso, la estimulación magnética transcraneal. Yo no tengo experiencia en esto, sí, solamente en la estimulación del nervio vago, pero no tengo dispositivos a mi alcance. Es decir, hemos mandado a buscar alguno que otro dispositivo, pero no ha sido algo muy frecuente, no tengo una vasta experiencia al respecto. Pero ya subimos entonces a un nivel, es decir, la toxina botulínica para reducir la frecuencia de los dolores de cabeza en una migraña crónica. Bueno, aquí están los puntos que habitualmente, este es el protocolo que se hace: 155 unidades de toxina botulínica cada 12 semanas, a veces hay una reducción del 30%, se pueden hacer 3 ciclos, y esta es la referencia bibliográfica, y estos son los puntos donde se inyecta. Esto, los pros y los contras. Los pros es que sí, que mejora, puede mejorar, no significativamente, no es así como, ¡oh!, pero sí puede mejorar. Los contras es que es cara, es caro el medicamento. Estamos hablando del medicamento aquí, se comercializa 155 unidades, podemos hablar de unos $250 más, digamos, la consulta del neurólogo, ya cada 12 semanas entonces va a pagar $300. Entonces es bien complicado porque esto no lo cubre el seguro, creo que tampoco aseguradoras privadas lo cubren, no tengo claro eso, pero no sé, en otros países me pueden hacer los comentarios, pero en realidad es bien caro este procedimiento. Entonces,
Por último, vamos a hablar entonces de los bloqueos. Los bloqueos para mí es mucho más factible, es mucho más económico, se puede hacer aquí en la consulta, no tiene un precio adicional, el producto es relativamente barato, ya sea la lidocaína o ya sea esteroides de depósito, son sumamente baratos. Entonces hay una mejoría significativa de un 53% en frecuencia y un 29% en intensidad en la migraña episódica, y en la migraña crónica de un 60 y un 40%. Es decir, estamos hablando de que este bloqueo, que es mucho más económico, mucho más factible, y no estoy en contra de la toxina, solamente tenemos que ser prácticos, que hay elementos que están en contra del uso de toxinas, y el bloqueo, ya sea con lidocaína o con esteroides de depósito, pudiera resolvernos mucho, digamos, la frecuencia y la intensidad de las crisis como tal. Bueno, esta es la técnica de los bloqueos. Yo realizo muchos bloqueos occipitales a este nivel, sobre todo cuando hay una combinación con cefaleas de tipo tensional, con neuralgia occipital, el bloqueo también de este nervio que es de la rama oftálmica del quinto par, también se puede hacer con frecuencia, lo hacemos. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema controversial: uso de cannabis en la migraña. Mire, ya hablamos que el ejercicio puede estimular los receptores endocannabinoides que uno tiene, que son receptores para dolor, son vías de dolor. Y el ejercicio nos ayuda muchísimo para disminuir la frecuencia. Y se han visto casos anecdóticos de pacientes que con el uso de cannabis disminuyen la frecuencia del dolor de cabeza, de todos los dolores, del dolor crónico y de las migrañas específicamente. Estas son algunas de las publicaciones, esta es del 2021 y esta es del 2023, que hablan acerca del uso del cannabis. Lo que pasa es que esto no tiene un respaldo científico en ensayos clínicos como estamos acostumbrados a ver en la medicina basada en la evidencia, por las limitaciones prácticas que tiene esta sustancia, ¿no? Desde el punto de vista legal, tiene muchas limitaciones, no ha sido aprobada en todos los lugares, en todos los estados de Estados Unidos, y esto genera una serie de dificultades en la investigación, pero sí hay evidencia, por lo menos anecdótica, de que hay evidencia desde el punto de vista de mecanismos que pueden ayudar al dolor, no solo el de migraña, sino también al dolor crónico como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que tenemos que hablar. La manera de conclusión, bueno, es una enfermedad primaria, la migraña es muy frecuente, muy incapacitante. Los tratamientos están destinados a abordar el dolor, disminuir la frecuencia de las crisis y evitar la cronificación. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y todo lo que estamos haciendo ahora es encaminado a que los pacientes con migraña tengan una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Voy ahora a responder algunas de las preguntas que me van haciendo, así que por favor no duden en escribir sus comentarios